Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, amigo. El secreto revelado de Juan Gabriel, entre escándalos y gloria. Pocas veces en la historia de la música un artista ha logrado conmover tanto a su pueblo y al mismo tiempo dividir la opinión pública como lo hizo Juan Gabriel. Su nombre es sinónimo de pasión, talento y entrega absoluta en el escenario, pero también de polémicas, secretos y una vida privada envuelta en misterio. El Divo de Juárez no fue únicamente un cantante, fue un fenómeno cultural que transformó la música mexicana y al mismo tiempo enfrentó las sombras de los escándalos que lo acompañaron hasta el final. Desde su debut con No tengo dinero, Juan Gabriel conquistó corazones con su voz única y su capacidad de convertir el dolor en poesía. Canciones como Amor Eterno o Querida no solo se escuchaban en la radio, se cantaban en funerales, en bodas, en serenatas, en noches de desamor y en momentos de alegría. Eran parte de la vida cotidiana de millones de personas. Pero mientras sus melodías inundaban hogares y plazas, los rumores sobre su intimidad corrían de boca en boca con la misma fuerza. ¿Quién era realmente Juan Gabriel fuera de los reflectores? ¿Un hombre solitario marcado por el abandono? ¿Un genio incomprendido que desafió las normas de una sociedad conservadora? ¿O un ídolo atrapado en un mundo de excesos, demandas legales y pasiones prohibidas? La respuesta quizás sea una mezcla de todo eso, y precisamente esa dualidad fue lo que lo convirtió en una figura tan fascinante. La muerte repentina del artista en 2016 no hizo más que acrecentar el mito. Su partida dejó una pregunta que aún resuena. ¿Realmente se fue, o como muchos creen, decidió ocultarse para siempre de la mirada pública? Entre teorías conspirativas, batallas legales por su herencia y homenajes multitudinarios, la leyenda de Juan Gabriel se transformó en un enigma que parece no tener final. Hoy, en La Verdad Oculta, vamos a recorrer su historia, desde la infancia marcada por la soledad hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, desde los aplausos ensordecedores hasta los titulares escandalosos que lo persiguieron sin piedad. Porque detrás de cada acorde, de cada lentejuela, de cada lágrima y sonrisa, existía un hombre que vivió entre la gloria y el escándalo. Él estuvo en la cima, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué secretos escondía realmente Juan Gabriel, el Divo de Juárez? La historia de Juan Gabriel comienza mucho antes de los reflectores, en un rincón humilde de Michoacán. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pequeño pueblo marcado por la tierra, el trabajo duro y la pobreza. Su nombre al nacer fue Alberto Aguilera Valadez, el menor de 10 hijos de Gabriel Aguilera y Victoria Valadez. Desde su llegada al mundo, su destino parecía escrito entre la carencia y la adversidad. Su padre, un campesino de origen humilde, fue internado en un hospital psiquiátrico tras un grave colapso nervioso, dejando a la familia sumida en la desesperación. Su madre, incapaz de sostener a todos sus hijos, tomó una de las decisiones más dolorosas: dejar al pequeño Alberto en un internado llamado La Casa Hogar El Tribunal, en Ciudad Juárez. Para un niño de apenas 4 años, el abandono fue una herida que jamás cicatrizaría. Ese sentimiento de soledad se convertiría en la raíz de muchas de sus composiciones, donde el amor y la pérdida iban siempre de la mano. En aquel orfanato, rodeado de paredes frías y pasillos interminables, Alberto encontró en la música un refugio. Cantaba para sí mismo, escribía versos simples y experimentaba con melodías improvisadas. No tenía juguetes ni lujos, pero tenía algo más poderoso: una voz que estremecía a quien la escuchaba. Fue ahí donde conoció a Juan Contreras, un maestro que lo tomó bajo su ala y le enseñó los primeros acordes de guitarra. Esa figura paterna sustituta no solo le dio apoyo, sino también parte de su identidad artística. De él tomaría el nombre Juan, años más tarde. La adolescencia tampoco fue fácil. Para sobrevivir, Alberto realizó trabajos humildes. Limpiaba, cuidaba niños, hacía oficios menores. Pero en cada rincón donde había una guitarra o un micrófono, él buscaba la oportunidad de cantar. Sus primeras presentaciones fueron en bares y pequeños centros nocturnos de Ciudad Juárez, donde apenas recibía unas cuantas monedas, pero donde empezaba a ganarse la admiración del público local.
Fue en esos escenarios modestos donde Alberto moldeó lo que más tarde sería su sello único. Un estilo cargado de dramatismo, con gestos que rompían la rigidez del género ranchero tradicional. Mientras muchos lo criticaban por ser demasiado excéntrico, el público conectaba con esa autenticidad. Su capacidad de transmitir emoción era tan intensa que incluso quienes no lo entendían del todo quedaban atrapados por su energía. En busca de cumplir su sueño, viajó a la Ciudad de México. Pero lo que encontró fue una jungla de rechazos. Golpeó puertas de disqueras y productores, y casi todas se cerraron en su cara. Le decían que no tenía la imagen adecuada, que no encajaba con lo que el público quería. Sin embargo, cada no parecía alimentar su hambre de triunfar. La vida lo golpeó fuerte cuando, injustamente acusado de un robo que no cometió, fue enviado a la cárcel de Lecumberri. Aquella experiencia traumática pudo haber destruido su futuro, pero no fue así. En prisión, Alberto escribió canciones, y su talento llamó la atención de figuras que más tarde serían clave en su liberación. Esa oscuridad, una vez más, se transformó en arte. Cuando finalmente adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel, en honor a su padre Gabriel y a su mentor Juan, ya no era solo un joven con un sueño, era un sobreviviente. Un artista que había conocido el abandono, la pobreza y la injusticia, y que llevaba todo ese dolor convertido en música dentro de sí. El camino hacia la fama estaba apenas comenzando, pero en su corazón ya ardía la certeza de que estaba destinado a algo más grande que él mismo. El verdadero ascenso de Juan Gabriel comenzó a principios de los años 70, cuando firmó su primer contrato discográfico con RCA Víctor. En 1971 lanzó su álbum debut El alma joven, y de ese disco nació la canción que se convertiría en un himno para toda una generación. No tengo dinero. La letra, inspirada en su propia vida de carencias y privaciones, resonó de inmediato con el pueblo. No hablaba de lujos ni de grandeza, sino de amar a pesar de la pobreza. Ese sencillo no solo le abrió las puertas de la industria musical, sino también el corazón de millones de mexicanos que se vieron reflejados en sus palabras. A partir de ese momento, Juan Gabriel comenzó a construir un repertorio inigualable. Canciones como Se me olvidó otra vez, Te sigo amando, Abrázame muy fuerte y, por supuesto, Querida, se convirtieron en clásicos instantáneos. Cada tema era una confesión, un pedazo de alma hecho melodía. Su estilo rompía con lo tradicional, fusionaba ranchera con balada, mariachi con pop, y siempre impregnaba cada interpretación con una teatralidad única que lo diferenciaba de todos. En los años 80 alcanzó la cúspide de su fama. Su sencillo, Querida, lanzado en 1984, permaneció más de un año en el primer lugar de las listas mexicanas, un récord que lo consolidó como el artista más exitoso de la época. Las radios no dejaban de sonar sus canciones, y su rostro aparecía en portadas de revistas, programas de televisión y espectáculos internacionales. Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió en 1990, cuando se presentó en el majestuoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Hasta ese momento, ese recinto era exclusivo para la ópera y la música clásica, pero Juan Gabriel rompió barreras al convertirse en el primer cantante popular en pisar ese escenario con un espectáculo de 3 horas que combinaba mariachi, orquesta sinfónica y coros. Fue un momento histórico. El hijo del pueblo, el niño huérfano de Juárez, se elevaba al nivel más alto de la cultura mexicana. Pero no se quedó en México. Juan Gabriel conquistó América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus giras llenaban estadios, sus discos vendían millones de copias, y artistas de la talla de Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, José José y muchos otros interpretaban sus canciones, multiplicando aún más su influencia. Su capacidad como compositor era tan vasta que se calcula que dejó más de 1.800 canciones registradas, un legado prácticamente inigualable. Los premios y reconocimientos llegaron en abundancia, nominaciones al Grammy, discos de oro y platino, y el reconocimiento de sus pares como uno de los más grandes artistas latinoamericanos de todos los tiempos. Sin embargo, lo que más lo llenaba no eran los trofeos, sino el aplauso del público. Para él, cada concierto era un ritual donde podía entregarse por completo, llorar,
reír y vivir al máximo a través de su música. En esa cima, Juan Gabriel no solo era un cantante, era un ícono cultural. Representaba la voz de los que amaban con intensidad, de los que sufrían en silencio, de los que buscaban en una canción la fuerza para seguir adelante. Su gloria estaba en todas partes, y parecía que nada ni nadie podía detenerlo. Mientras su música conquistaba el mundo, la vida personal de Juan Gabriel se convertía en un imán para la prensa y los rumores. El Divo de Juárez no solo brillaba en los escenarios, también estaba envuelto en un halo de misterio que alimentaba titulares y escándalos sin cesar. Uno de los temas más persistentes a lo largo de su carrera fue su orientación sexual. En un México conservador de los años 70 y 80, donde la homofobia era parte del día a día, Juan Gabriel rompía moldes con su estilo extravagante, sus movimientos teatrales y su manera de vestir. La prensa lo acosaba constantemente con la misma pregunta: ¿es usted homosexual? Su respuesta quedó grabada en la historia: lo que se ve, no se pregunta. Una frase que, lejos de resolver dudas, se convirtió en parte de su leyenda. Además de los rumores sobre su vida íntima, enfrentó conflictos legales que sacudieron su carrera. Uno de los más recordados ocurrió cuando fue acusado falsamente de robo y enviado a la cárcel de Lecumberri en los años 70. Pasar por aquella prisión, conocida como el Palacio Negro, fue una experiencia devastadora. Sin embargo, de ese capítulo oscuro surgieron canciones que reflejaban su dolor y resiliencia, demostrando que incluso en la adversidad, la música seguía siendo su refugio. Más tarde, vinieron las demandas por derechos de autor. Algunos de sus colaboradores lo acusaron de apropiarse de canciones. Otros lo llevaron a juicios interminables que, aunque no destruyeron su carrera, sí mancharon su imagen pública. La relación con algunas disqueras también fue conflictiva, especialmente cuando decidió independizarse y producir sus propios espectáculos, algo poco común en la industria musical mexicana de aquel tiempo. Los escándalos familiares tampoco tardaron en aparecer. A medida que crecía su fortuna, las disputas con allegados y supuestos herederos comenzaron a circular en los medios. Muchos intentaban reclamar un lugar en su vida y en su legado, lo que generaba más rumores y controversias. A pesar de los golpes, Juan Gabriel siempre encontraba la manera de levantarse. Respondía a las críticas con canciones que hablaban de dignidad, de amor propio y de libertad. Su autenticidad, esa misma que le trajo tantos problemas, era también la razón por la cual millones de personas lo seguían y lo amaban. En lugar de derrumbarlo, los escándalos lo convirtieron en un ícono aún más grande. Porque detrás de cada polémica, su música volvía a imponerse con fuerza, demostrando que ningún rumor podía apagar el fuego de su talento. Juan Gabriel aprendió a vivir con la controversia como una sombra inevitable de la fama, y la transformó en parte de su propia narrativa. Detrás de las luces, los trajes llenos de lentejuelas y los conciertos multitudinarios, Juan Gabriel era un hombre marcado por la soledad y la vulnerabilidad. Aunque en los escenarios parecía invencible, en su vida privada enfrentaba batallas silenciosas que rara vez compartía con el mundo. En los últimos años de su carrera, el Divo de Juárez siguió llenando estadios y recorriendo países con giras imponentes, pero también comenzó a mostrar signos de cansancio. El ritmo frenético de su vida artística, sumado a problemas de salud, lo obligaron en más de una ocasión a suspender presentaciones. El artista que siempre lo entregaba todo sobre el escenario se enfrentaba a la realidad de que el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas. Lejos de los reflectores, su vida estaba rodeada de un círculo reducido de familiares, colaboradores y amigos de confianza. Era un hombre generoso, que ayudaba económicamente a comunidades enteras y financiaba a artistas emergentes, pero también un ser profundamente reservado, que prefería mantener en secreto sus dolores y fragilidades. A pesar de las polémicas y las críticas, Juan Gabriel nunca se retiró formalmente. Su pasión por la música era más fuerte que cualquier escándalo. Hasta el último día, seguía componiendo, grabando y planeando nuevos proyectos. La gira México es todo, que lo mantenía activo en 2016, es prueba de que su entrega al arte era inagotable. Sin embargo, la sombra del misterio acompañó sus últimos años. Los rumores sobre su estado de salud se multiplicaban. Algunos hablaban de agotamiento extremo, otros de enfermedades crónicas. Juan Gabriel nunca confirmaba nada,
prefería guardar silencio y aparecer de nuevo en el escenario con la misma fuerza de siempre, como si nada pudiera derribarlo. Su muerte repentina en agosto de 2016 tomó al mundo entero por sorpresa. Estaba en plena gira, llenando recintos y cosechando aplausos, cuando un infarto fulminante en Santa Mónica, California, apagó su voz. Para millones de fanáticos fue imposible aceptar la noticia. ¿Cómo podía morir un hombre que parecía eterno? Un artista que había acompañado cada etapa de sus vidas. Desde entonces, la imagen de Juan Gabriel quedó dividida entre el recuerdo del ídolo que brillaba en los escenarios y el hombre vulnerable que, fuera de ellos, cargaba con secretos, miedos y silencios. El contraste entre la gloria pública y la soledad privada se convirtió en parte de su leyenda, porque detrás del mito, detrás del espectáculo y la controversia, existía un ser humano que nunca dejó de buscar amor y reconocimiento, y que al mismo tiempo se resistía a ser descifrado por completo. Si bien Juan Gabriel construyó una vida pública llena de brillo y controversia, su historia familiar fue quizá uno de los capítulos más complejos y comentados. Aunque siempre trató de mantener su vida privada en secreto, era imposible ocultar por completo los lazos más íntimos que lo acompañaron en su camino. El Divo de Juárez nunca se casó oficialmente, pero fue padre de varios hijos. Sus más conocidos son Iván, Joan, Hans y Jan Aguilera, quienes se convirtieron en herederos directos de su legado. Durante años, la prensa especuló sobre cómo nacieron esos vínculos, ya que Juan Gabriel siempre evitó dar declaraciones claras sobre la maternidad o paternidad de sus descendientes. En entrevistas, se limitaba a responder con evasivas o con esa sonrisa suya que decía más que cualquier palabra. Tras su muerte, las disputas legales por la herencia acapararon titulares. Propiedades millonarias, regalías de canciones y derechos de autor se convirtieron en el centro de una batalla entre familiares, abogados y supuestos hijos no reconocidos. Hubo quienes afirmaron ser descendientes biológicos, presentando documentos y testimonios que generaron un clima de incertidumbre. Aunque la justicia mexicana dio reconocimiento principalmente a los 4 hijos mencionados, el tema nunca dejó de generar polémica. A pesar de los conflictos, lo cierto es que Juan Gabriel siempre se preocupó por dar lo mejor a su familia. Quienes lo conocieron de cerca afirman que, en la intimidad, era un padre amoroso, dispuesto a dar todo por el bienestar de sus hijos. También se sabe que ayudaba económicamente a parientes lejanos y a personas de su círculo cercano, extendiendo su generosidad mucho más allá de su núcleo directo. En cuanto a su vida personal después de la fama, Juan Gabriel nunca dejó de ser un hombre entregado a su arte. No optó por retirarse a una vida tranquila, ni por abandonar los escenarios. Incluso en la cúspide de su carrera, prefería seguir componiendo, organizando conciertos y buscando nuevas formas de sorprender al público. Para él, la música era familia, refugio y misión de vida. Sus hijos, aunque han mantenido un perfil más bajo, quedaron marcados por el peso de su apellido. Algunos se han mantenido cerca de la industria del entretenimiento, pero ninguno ha logrado alcanzar el nivel de reconocimiento de su padre. Tal vez porque la sombra de Juan Gabriel es demasiado grande, un legado imposible de igualar. La figura del artista, entre lo público y lo privado, sigue siendo un rompecabezas. Su rol como padre y como hombre de familia estuvo siempre rodeado de un halo de misterio, del mismo modo que su carrera artística. Sin embargo, no cabe duda de que detrás del mito había un hombre que, como todos, buscaba amor, pertenencia y trascendencia en las personas más cercanas a su corazón. Hablar de Juan Gabriel es hablar de un legado inmortal que trasciende generaciones, fronteras y géneros musicales. Su partida física en 2016 no significó el final, sino el comienzo de una etapa en la que su música se convirtió en patrimonio cultural de México y de toda América Latina. El Divo de Juárez dejó un repertorio de más de 1800 canciones registradas, muchas de ellas convertidas en himnos universales del amor y el desamor. Amor eterno sigue entonándose en funerales y homenajes como un lamento colectivo. Querida continúa siendo símbolo de pasión y desgarro, y, hasta que te conocí, es recordada como una confesión personal que conquistó a millones. Su capacidad de transformar la emoción humana en melodía es quizá su mayor herencia.
Pero no solo fue un intérprete. Juan Gabriel fue un compositor prolífico que regaló su talento a decenas de artistas. Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, José José, Lucha Villa, entre muchos otros, construyeron parte de su éxito gracias a sus letras. De esta manera, su influencia no se limitó a sus propios discos, sino que permeó toda la industria musical hispana. Su estilo rompió con lo establecido. En un tiempo donde la masculinidad rígida dominaba los escenarios, Juan Gabriel se atrevió a ser distinto, con gestos teatrales, vestuarios brillantes y una sensibilidad que incomodaba a algunos, pero que liberaba a muchos. En ese sentido, se convirtió en un símbolo de autenticidad y resistencia, inspirando a futuras generaciones de artistas a ser fieles a sí mismos. Las nuevas voces de la música latina siguen reconociendo su influencia. Cantantes como Alejandro Fernández, Marc Anthony, Natalia Lafourcade o Christian Nodal han rendido homenajes a su obra, reinterpretando sus canciones y recordando que Juan Gabriel fue, es y será un pilar de la música en español. Además, su impacto va más allá del escenario. Para millones de mexicanos, Juan Gabriel representó la posibilidad de superar la adversidad. De niño abandonado en un orfanato, llegó a convertirse en un ícono mundial. Su vida fue testimonio de que los sueños pueden cumplirse, incluso cuando todo parece en contra. Hoy, su voz sigue resonando en plazas, fiestas, serenatas y en la memoria colectiva. El público no lo recuerda solo como un cantante, sino como un compañero de vida, alguien que puso palabras y melodías al amor, a la tristeza, a la nostalgia y a la esperanza. Su legado eterno es claro. Juan Gabriel no fue un artista cualquiera, sino un fenómeno irrepetible que marcó para siempre la identidad cultural de México. Y mientras su música siga sonando, su espíritu vivirá en cada corazón que alguna vez lloró, rió o amó con sus canciones. La vida de Juan Gabriel fue un torbellino de luces y sombras, de gloria y escándalos, de amor y soledad. Desde aquel niño abandonado en un orfanato de Ciudad Juárez hasta el artista que llenó el Palacio de Bellas Artes y conquistó escenarios internacionales, su historia parece salida de una película, dolorosa, inspiradora y profundamente humana. En cada etapa de su vida enfrentó pruebas que habrían quebrado a cualquiera, pero él supo transformarlas en música. Cada herida se convirtió en canción, cada lágrima en una melodía inmortal. Y así, Juan Gabriel no solo alcanzó la fama, se convirtió en el eco de millones de corazones que encontraron en su voz una compañía eterna. Sí, estuvo rodeado de polémicas, de rumores sobre su vida íntima, de disputas legales y de teorías sobre su misteriosa muerte. Pero ninguna de esas sombras logró opacar el brillo de su arte. Al contrario, esos contrastes hicieron de él un personaje más enigmático, más cercano, más real. Porque detrás del mito del Divo de Juárez siempre existió un hombre de carne y hueso, vulnerable y extraordinario a la vez. Hoy, casi una década después de su partida, sus canciones siguen vivas en bodas, funerales, serenatas y estadios. Los niños que crecen escuchando sus melodías y los adultos que lo acompañaron toda su vida confirman que Juan Gabriel ya no pertenece a una sola generación. Es un patrimonio eterno de la música latina. Al final, lo que queda de él no son solo sus discos ni sus premios, sino el mensaje de que incluso en la adversidad más cruel se puede crear belleza, que la autenticidad, aunque incomode, es la fuerza que nos hace únicos, y que un corazón roto, cuando canta con verdad, puede conmover al mundo entero. Juan Gabriel no fue solo un artista, fue un fenómeno cultural, un espejo de nuestras pasiones y dolores, un poeta del pueblo. Por eso, aunque físicamente ya no esté, podemos afirmar con certeza que su legado jamás morirá. En La Verdad Oculta, hemos recorrido los secretos, las glorias y las caídas de un hombre irrepetible. Ahora la pregunta es, ¿qué significa para ti la vida de Juan Gabriel? ¿Un ídolo intocable? ¿Una figura polémica o un símbolo de autenticidad? Lo cierto es que, sea cual sea la respuesta, su música seguirá acompañándonos, recordándonos que la gloria y el escándalo no se excluyen, sino que juntos pueden crear una leyenda.